Líbano es un país de Oriente Próximo. Limita al sur con Israel, al norte y al este con Siria y al oeste con el mar Mediterráneo. Fue parte del Imperio Otomano desde 1516 hasta 1918, cuando este se derrumbó al final de la Primera Guerra Mundial. Líbano ganó su independencia en 1943, estableciendo un sistema político único, el confesionalismo, un tipo de consociativismo entre comunidades religiosas. Hasta los años 1970, el Líbano era centro financiero del Oriente Próximo, lo que le valió el sobrenombre de la Suiza del Oriente Próximo. Sin embargo, su importancia económica se desintegró con la Guerra Civil Libanesa de 1975-1990. Se destruyó el equilibrio político. Desde 1973 es miembro de la Organización Internacional de la Francofonía. En 2010, Israel derrumbó enormes yacimientos de gas natural frente a las costas del mar Mediterráneo. Aunque el hallazgo de Israel se encuentra dentro de su zona económica exclusiva territorial, la disputa se deriva de la posibilidad de que el yacimiento de gas se extienda hasta la frontera con el Líbano. El 17 de agosto del 2010, el Parlamento libanés aprobó una ley que autorizaba la explotación y perforación de yacimientos de petróleo y gas en alta mar. Con respecto a la organización territorial, Líbano es un país que cuenta con 8 gobernaturas. Hezbollah, Partido de Dios en árabe, es un partido político y milicia islamita chií-libanesa. Surgió en 1982 contra la intervención de Israel en la Guerra Civil Libanesa con la ayuda de la Guardia Revolucionaria de Irán. Entre los aliados de Hezbollah se encuentra Irán, el cual es su principal aliado, proporcionando apoyo político, financiero y militar significativo. Siria también ha sido un aliado histórico de Hezbollah en la región. Por su parte, Israel es el principal enemigo de Hezbollah, con quien ha librado varios conflictos armados. Además, algunos países del occidente, como Estados Unidos y sus aliados, consideran que Hezbollah es una organización terrorista y lo ven como una amenaza para la estabilidad regional. Asimismo, las fuerzas políticas sunitas, representadas por partidos como el Movimiento Futuro y el Movimiento Futuro de Líbano, que tradicionalmente han tenido una rivalidad con Hezbollah. Para las fuerzas políticas sunitas, los aliados son los países del Golfo, especialmente Arabia Saudita, que han sido tradicionalmente aliados de las fuerzas políticas sunitas en Líbano, proporcionando apoyo financiero y político. Sus enemigos son Hezbollah y sus aliados chiitas. Son vistos como enemigos de las fuerzas políticas sunitas debido a las tensiones sectarias y políticas del país. Por su parte, el bloque político y religioso, los maronitas o drusos, tienen como aliados algunos líderes maronitas que pueden tener afinidades con países occidentales y comunidades cristianas en el extranjero. Líderes drusos pueden tener vínculos con países árabes suníes que comparten intereses comunes. Como enemigos, tienen los enfrentamientos entre diferentes facciones políticas y sectarias que pueden crear enemistades dentro del propio Líbano, especialmente en un contexto político volátil. Por su parte, los actores externos como Irán, Arabia Saudita, Estados Unidos, etc., los aliados de los actores externos pueden tener aliados en Líbano que comprenden sus intereses geopolíticos y estratégicos en la región. Y los enemigos son aquellos actores externos que pueden incluir a otros países o grupos que compiten por influencia en el Líbano y en la región. Con respecto al bloque político y religioso, los maronitas, liderados por el presidente Michel Aoun y el partido Movimiento Patriótico Libre, representan la principal comunidad cristiana del país. Por su parte, los drusos, dirigidos por el líder Wael Humblat y su partido, el Partido Socialista Progresista, representan una minoría religiosa importante en Líbano. Con respecto a las fracciones y grupos armados, los grupos armados militares suníes, además de las fuerzas políticas sunitas, existen también grupos militares suníes activos en Líbano, algunos de los cuales pueden tener conexiones con organizaciones extremistas suníes regionales. Asimismo, las milicias cristianas, aunque menos prometientes que en el pasado, las milicias cristianas aún tienen cierta influencia en algunas áreas del país. Por su parte, Siria, aunque no es directamente involucrado en la política interna de Líbano, Siria históricamente ha tenido una influencia significativa en el país, especialmente durante su ocupación militar en 1976 y 2005. Respecto a los actores externos, Irán, a través de su apoyo a Hezbollah, tiene una influencia significativa en Líbano, especialmente en la política y en la seguridad.
Arabia Saudita, como rival regional de Irán, ha apoyado a grupos y líderes políticos sunitas en Líbano, en oposición a Hezbollah. Hezbollah, a largo plazo, busca consolidar su influencia política y militar en Líbano, fortaleciendo su posición como actor dominante en la toma de decisiones políticas y en la seguridad del país. Busca la consolidación de un Estado afín a sus intereses y alineado a la resistencia anti-israelí. A mediano plazo, busca proteger y expandir sus intereses regionales y coordinación con sus aliados, específicamente en Siria e Irak, fortalecer su posición estratégica y su capacidad de disuasión contra Israel y otros adversarios. Por su parte, las fuerzas políticas sunitas, también llamados Movimiento Futuro, a largo plazo buscan restaurar y fortalecer la representación política y los derechos de la comunidad sunita en Líbano, promoviendo la estabilidad y la gobernabilidad inclusiva en el país. A mediano plazo, buscan abogar por reformas políticas que reduzcan la influencia de Hezbollah y sus aliados en el gobierno y en las instituciones estatales, así como fortalecer la cooperación con los países del Golfo para contrarrestar la influencia de Irán en Líbano. Por su parte, el bloque político y religioso maronitas, drusos, a largo plazo busca garantizar la protección de los derechos y la representación política de las comunidades maronitas y drusas, también promover la coexistencia pacífica y la estabilidad del Líbano. A mediano plazo buscan construir la consolidación de un gobierno inclusivo y representativo, que refleje la diversidad religiosa y étnica del país, y trabajar hacia la reconciliación nacional y la superación de divisiones sectarias. Actores externos como Irán, Arabia Saudita, Estados Unidos y entre otros, a largo plazo buscan garantizar la protección de sus intereses estratégicos en Líbano y en la región, incluida la influencia política, la seguridad nacional y los intereses económicos. A mediano plazo, buscan una solución negociada y estable a la crisis libanesa, que proteja sus intereses y contribuya a la estabilidad regional, así como para fortalecer sus alianzas como actores locales para avanzar en un objetivo geopolítico. A lo largo de la historia del Líbano, la guerra ha sido desafortunadamente un medio utilizado por algunos actores para buscar el poder, la influencia o para resolver disputas. Sin embargo, la guerra generalmente conduce a la destrucción, el sufrimiento humano y la polarización, y rara vez ofrece soluciones sostenibles a los problemas subyacentes. Adicional a esto, la desinformación puede ser utilizada muchas veces por aquellos actores para manipular la opinión pública, sembrar la discordia y desestabilizar al país. La propagación de noticias falsas y la manipulación de la información puede socavar la confianza en las instituciones y dificultar el proceso de diálogo y reconciliación. Para algunos actores, los chismes y rumores pueden desempeñar un papel importante en la difusión de información errónea. Esto hace que la difusión de chismes maliciosos puedan alimentar la desconfianza y la hostilidad entre diferentes grupos y dificultar la construcción de puentes entre ellos.